hablar sobre este hábito tan lindo que es la lectura, ¿no? Claro, bueno, vos sabés que para los que somos lectores sostenidos, más que un hábito es una pasión, una pulsión, ni siquiera podemos explicar muy bien por qué ocurre eso en nuestras vidas. Y después hay personas que acuden ocasionalmente a la lectura, lo cual tampoco está mal, digamos, Ujú. gente que de pronto en vacaciones lee algo o incluso hay gente que llega a la lectura siendo mayores. Hay mucha gente de tercera edad, por ejemplo, que llega a la lectura, Porque tiene ¿no? más tiempo, tal vez. Este, sí, tal vez porque tiene más tiempo, porque encuentra un refugio bueno para estar con uno mismo, Ujú. un poco de eso se trata, ¿no? Pero bueno, sí, por supuesto, los que leemos siempre desearíamos que todo el mundo absolutamente Ujú. leyera, pero es una utopía. Ujú. Oche, acá Bonfi, buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Somos una sociedad de lectura o se fue perdiendo o tal vez hoy el celular ganó terreno? Hoy hablaba de que tal vez nos llama la atención ver dos personas en el subte leyendo un libro contra 20 que están con la pantalla, ¿no? Sí, de todos modos es otra forma de lectura. Ajá, Hay mucha gente que en el teléfono está haciendo lectura, ya sea porque está leyendo el diario sí. o porque está Ujú. leyendo algún artículo o un cuento, lo que sea. O sea, la herramienta hoy en día no es exclusivamente el libro físico, el Ujú, libro de papel. sí. Hay otras formas de llegar de proceder a la lectura, Igual, ¿no? igual Eso, qué lindo cuando uno compra el libro y huele el papelito, ¿no? El papel que Claro, tiene. ese sí. perfume es maravilloso. Bueno, además de eso, los estudios que hay hechos hablan de una mejor calidad para el lector de cuando tiene en sus manos un libro de papel que cuando tiene una pantalla, Ujú, ¿no? Ujú. Eso, por supuesto, eso ha sido investigado. Yo recuerdo ya hace varios años una universidad de Dinamarca había hecho un primer estudio, pero eso se ha seguido haciendo y en general los estudios dan que el libro de papel permite que se lea mejor, ujú. Da es como un mejor calidad de bienestar, lectura. será como un bienestar ese cafecito que uno se toma a lo mejor cuando se distiende y toma el libro con ese perfume tan particular que tiene el libro, genera, a mí por lo menos me genera un bienestar, como un momento de buscar la tranquilidad. ¿Será eso? Sí, no sé, mira, había los estudios primeros lo que detectaban es que el ojo, digamos, tiene otra actividad más, menos, un poco más nociva Ujú. cuando enfrenta la pantalla, que Ajá. cuando enfrenta el Claro. papel y la tinta, ¿no? Entre otras cosas, por un lado por el brillo, eso se ha ido solucionando, los ebook o libros electrónicos han ido solucionando un poco eso, pero de todos modos hay algo que el ojo detecta que es el puntaje que tiene este, la pantalla, ¿no? Que no es pleno, a Ujú. diferencia de la tinta, que es un pleno. Entonces, eso aparentemente produce, sí sabemos que produce un cansancio mayor, ¿no? Y erosiona un poco la calidad de lectura. Pero bueno, de todos modos, esto es inevitable. O sea, las pantallas se han vuelto de una cotidianidad abrumadora, no podemos discutirla, y finalmente son distintas herramientas para abordar la lectura y todas terminan siendo válidas, Ujú. ¿no? Oche, un gusto. Mi nombre es Guadalupe Michaelis. Mientras ¿Cómo te va? escuchaba esto último que usted nos decía y detallaba, yo pensaba que hay algo que siempre me pasó y que lo considero bastante romántico, que es esto de agarrar el libro y quizás recordar una escena o algo particular por una marquita que trae la hoja. Y digo, claro, a veces también pasa eso, más allá del olor, la textura de las hojas, a veces hasta un pequeño detalle que termina haciendo que uno no olvide nunca lo que decía en tal o cual página. Y hay algo de eso de la estructura, ¿no? Bueno,
Otra de las, digamos, ventajas que tiene el libro físico, que ha sido detectado por estos estudios, es que uno, cuando lo toma, tiene la dimensión de lo que va a abordar. Sí. O sea, uno toma un libro que tiene un lomo, una cantidad de páginas determinada, una tipografía, etcétera, etcétera. Eso muchas veces con el formato electrónico se diluye. Entonces la manera de disponerse frente a lo que va a leer sí es absolutamente distinta. Y ese tema de recordar la página o más o menos la altura del libro que uno leyó, alguna cosa puntual, en la lectura electrónica no es tan posible. Y es justamente una de las cosas que miden como de producir menor calidad de resultado en lo que se lee. Oche, una pregunta para saber también su opinión. ¿Hay un formato, algo que derivó de las editoriales, que incluso es propio, digamos, es como otra pata de las editoriales, que tiene que ver con el audiolibro? Llevar el libro al formato auditivo, ¿no? ¿Cómo lo ve usted de su especialidad como editor, perdón? Sí, es una opción minoritaria, válida, es por ejemplo, para la gente que viaja en el auto muchas veces es bueno, para la gente que empieza a tener problemas en la vista también es bueno, no es una mala opción, pero es una opción que va a ser siempre minoritaria. Claro. No va a reemplazar al libro ni remotamente. Oche, murió Vargas Llosa, ¿no? Sí. Sabemos que es un enorme maestro de la literatura, pero queremos conocer también tu opinión sobre él, ¿no? Sobre su lectura, sobre sus obras. Claro. Bueno, fue figura central de lo que se llamó el boom latinoamericano, junto con García Márquez, Cortázar, Alejo Carpentier, bueno, eran varios. En realidad, eso ocurre en los años 60. Y en realidad se trata no solo de la literatura, sino de esa década y la siguiente de enorme expectativa en el mundo acerca de América Latina. O sea, incluye la política, las otras artes, la música también, la canción popular, por ejemplo. Es algo de lo que me he ocupado. Acaba de salir un libro mío ahora sobre ese tema que se llama Toda la piel de América. Y en la literatura están estos grandes narradores, uno de los cuales es Vargas Llosa. Yo lo leí en ese momento, ¿no? Yo era muy joven, creo que todavía estaba en la escuela secundaria cuando leí Los Cachorros, si no me equivoco, y luego lo leí algunos años más. Recuerdo especialmente una novela de él que se llama La Casa Verde, y después ya yo abandoné, no solo abandoné, digamos, no seguí sus lecturas, sino en general las de los otros que tenían que ver con el boom, también fueron quedando. El recuerdo, por supuesto, es de mucha satisfacción. Me acuerdo que a mí toda esa literatura me apasionaba, ¿no? Pero a la vez tengo que confesar que no he vuelto a leerlo. He leído, sí, de Vargas Llosa hasta hace unos 10 años atrás, con cierta frecuencia aparecían artículos sobre temas de literatura de él en el diario La Nación, y eso sí recuerdo. Bueno, eran artículos, uno los leía en 20 minutos, ¿no? Pero bueno, y después él tiene se constituye en una figura relevante por dos cuestiones. Una es porque es Premio Nobel de Literatura, al igual que García Márquez también, como que es su compañero en el boom, digamos, ¿no? Y por otro lado, por el viraje que él realiza en sus opiniones políticas, ¿no? Que básicamente, a diferencia de sus otros compañeros de generación, que permanecen afines a las ideas de la izquierda, ¿no? Él vira hacia las ideas del liberalismo de derecha. Claro. Por esas dos cosas, finalmente en los últimos años era más conocido por eso que por
lamentablemente, digo, Sí. porque la verdad es que cuando pasen los años, ¿a quién le va a importar qué posición política tenía, no? Ujú. No, Yo seguro, suelo quedan dar sus este obras. ejemplo. Claro, queda la obra, y si no queda la obra, mala suerte, digamos, pero Sí, sí. en principio lo que importa es que quede la obra. Yo siempre doy este ejemplo de que a Miguel de Cervantes Saavedra, el autor nada menos que del Quijote, se lo suele llamar el manco de Lepanto, porque a él lo hirieron de un brazo en la batalla de Lepanto. Entonces yo pregunto, ¿y de qué lado peleó en Lepanto? Y nadie sabe ni importa. Ujú. ¿No es cierto? Sí. Lo que importa es el Quijote. Y En este Dulcinea. caso es Tal lo mismo. cual. Quijote y Yo creo que Dulcinea, importa sí la existió. Casa Verde. Sí, claro. Sí, sí. Sí, tal cual. Oche, y teniendo en cuenta, digo, a veces uno dice en cuanto a la música, en cuanto a la literatura, al teatro, tal vez aquellos grandes músicos, grandes escritores, hoy qué escritores y qué temática surge por estos días. Que uno diga, Bueno, hay que poner el foco en eso. hay un grado de diversidad que no existía hasta hace 30 años atrás. Ujú. Hay muchísima más producción y de todo tipo. Así que en realidad, y diría que no hay corrientes dominantes, aunque sí en alianza con el cine es muy frecuente que las novelas de temática policial sean muy exitosas, Ujú. ¿no? Sí. Porque, entre otras cosas, pues justamente después terminan siendo argumento para desarrollar en una película. Sí, tal cual. Eso las hace muy populares, Ujú. ¿no? Siempre lo fueron las policiales, pero hubo una etapa en la que, por ejemplo, fueron muy populares las de ciencia ficción, ¿no es cierto? Sí. Pero la diferencia de la novela o el relato policial actual con el anterior es que se ha ido convirtiendo en una especie de novela realista, Ujú. ¿no? Lo que ocurre ya no es una intriga cualquiera que hay que resolver con capacidad de lucubración, con capacidad de ajedrecista, sino que tiene que ver, las novelas policiales actuales, si uno las mira, tienen que ver con el mundo corrupto de los negocios. Claro. En general Sí. tienen, El en esa medida narcotráfico, son todas esas como cosas. novelas. Sí. Sí, son como novelas realistas. Por ejemplo, aparece muchísimo el negocio inmobiliario, ¿no? Sí. Y tal vez lo que Detrás, no se basa en la motivado. trama, sino se basa en, mira, esto es lo que pasó, realmente como aseverar una realidad, no nos impacta desde otro lugar. Por eso digo, Sí, sí. exactamente, lo dijiste muy bien, por eso digo que tienen que ver con la novela realista. La gente la lee e inmediatamente piensa en que efectivamente el mundo es así. Sí. Sí. Y tal ¿no? vez lo que se busca es buscar Este- justicia a través del cine, ¿no? Y de las obras, y de las obras también de Sí. escritas. Mostrarle y Sí, decir, más bueno, allá, por lo menos ujú, produce una empatía en el lector porque se da cuenta de que le está hablando de un mundo, esa obra le está hablando de un mundo Claro. que no le es ajeno y que además lo afecta. Oche, ¿y Exacto. qué le pasa como espectador cuando de pronto va al cine a ver una película basada, por ejemplo, ¿no? El secreto de sus ojos, basada en la pregunta de sus ojos, ¿no? ¿Qué le pasa a eso, no? Cuando de pronto pasa del libro a la pantalla en ese adaptación cinematográfica. Sí, hay resultados distintos, hay resultados que son muy buenos, o sea, lo que hay que entender es que la película tiene que ser buena en sí misma, Ujú. no espejada en el libro anterior. El libro tiene que ser bueno, aunque la película pueda ser mala. Claro. Son absolutamente autónomos, deben ser absolutamente autónomos, ¿no? Tanto el libro como el filme, ¿no? claro. Eso es Tiene- importante. Se dice, no, pero mire, no se corresponde mucho con la novela, pero la película es buena. Bueno, si la película Claro. es buena, Claro. no importa La adaptación si la tiene que versión ver. es libre. Sí. Claro. digamos, Sí, por ¿no? ahí Si es la el adaptación puntapié es- para aquel que no leyó el libro, ir al libro para rescatar qué Sí, fue sí. lo que se modificó del libro a la película, ¿no? Sí, como sea, digamos, en general se benefician mutuamente. Sí.
Se Exacto. benefician desde el punto de vista de la popularidad, sí, si los dos están logrados, si no, bueno, mala suerte, digamos. En general, cuando la película no es buena, perjudica al Claro. libro, Claro. que en general es anterior, porque lo que hay que entender es esto, es que el libro sigue siendo el pivote fundamental sobre el que gira la cultura humana. Es decir, libros hay de todo, ¿no es cierto? Hasta libros de cosas hasta libros de danza, que no tiene palabras, ¿no? Y además, digamos, el libro siempre es la fuente en general. Por ejemplo, supongamos que nosotros quisiéramos hacer una película sobre el cura Brochero. Y bueno, ¿qué hacemos? Vamos a buscar los libros que se han escrito sobre el cura Brochero. No tenemos otra manera, ¿no? Claro, sí, una sin película duda. sobre el gobierno de Irigoyen, y hay que ir Al a documento. lo que Claro. dicen los libros de historia, en todo caso los periódicos de época. Sí. O sea, la palabra escrita sigue siendo la fuente principal sobre la que gira la cultura humana, ya sea los libros de ficción, ya sean los libros religiosos, los científicos, bueno, las leyes se escriben, ¿no es cierto? Claro, la escritura y la palabra van de la mano y aparte Claro. el poder dedicarse a la lectura también implica darnos una forma de poder expresar lo que sentimos, que sin palabras no lo podemos hacer y muchas veces nos cuesta. Yo creo que por ahí también va, ¿no? Poder explicar esto que estás explicando implica horas y horas de lectura también. No es fácil explicar lo que Sí, uno sí, siente sí. y piensa, ¿eh? A veces nos cuesta porque no tenemos palabras y las palabras nos las da la lectura, es indudable eso. Así Sí, que, bueno, es obvio que las personas que leen tienen mayor capacidad de Ujú. expresarse del luego oralmente. sí, Digamos, sí, sí. uno de los criterios justamente de la escuela ha sido ese, Sí, claro, que la gente aprende a leer y por lo tanto también aprende a expresarse mejor exactamente. oralmente, Sí. de manera social, ¿no? Claro, sí, sí, es un camino bellísimo. Gracias por esta charla, Oche. Nosotros te agradecemos No, mucho la por favor. presencia esta mañana acá en este bypass de todos los días. Un abrazo gigante. Gracias a ustedes y muy buen día. Muy buen día, hasta Gracias. pronto. Hasta luego. Oche Califa, escritor, editor, periodista, gestor cultural, hablándonos un poco de esta promesa que tenemos hoy en Bypass, que es empezar a leer un Sí, buen libro. tal vez por libro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que empezar.